Ahora tú también puedes ser dueño. Fede Cases presenta. Bueno, estamos transmitiendo desde el Parque Daniel Hernández cuando son las 7 de la mañana con 2 minutos. Vamos a presentarles a Luis Cardenal, presidente de la Cámara de Comercio, y también está Federico Hernández, director ejecutivo de la misma gremial de la Cámara de Comercio. Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido aquí al Parque Daniel Hernández, con un poco de sacrificio para ti por lo del sol y todo eso, pero bueno, bienvenido. No, el sol es algo que debemos de dar gracias. Imaginémonos allá en el norte cómo se están congelando. Sí, y nosotros totalmente distinto el clima, ¿no? Sí. Bienvenido, Luis. Lo único que hubiéramos traído aquí unos anteojos oscuros, porque de plano que... Gracias de todas formas, Luis, por estar con nosotros. Un gusto nosotros. estar aquí. Muy buenos días. Federico, también muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Romeo, gracias por la invitación. Bonita ocurrencia, ¿verdad?, de venir a hacer una entrevista en medio de un parque y tan emblemático además para Santa Tecla como el Daniel Hernández. Bueno, nosotros estamos transmitiendo, Federico, desde las 5:30 de la mañana estamos acá, el noticiero lo hemos hecho desde acá. Vamos a continuar con esta modalidad de sacar los programas de Canal 12. Todos los programas, por ejemplo, van a ser transmitidos hoy desde acá. Hoy El Salvador comienza a las 8. Luego viene Noticiero del Mediodía y así sucesivamente con todos los programas. Bueno, el Canal 12 tuvo un rol protagónico para Impulsa el año pasado, ¿verdad? Y eso implica, creo yo, también un poco fundirse con la ciudadanía, ¿no? Me imagino que ese es un poco... Que ese es el propósito realmente, ¿no? Estar cerca de la gente, como dice nuestro eslogan, el 12 va con vos. Luis, a ver, estamos a la vuelta de un evento que es importante, ¿no? La segunda vuelta electoral. Ustedes como gremial impulsaron una campaña bien importante que me gustaría hablar de ella también más adelante. Me gustaría escuchar de ti cómo ves el ambiente en este momento, como parte de la Cámara de Comercio, como parte de Aliados por la Democracia. Entiendo, acompañaron una conferencia de prensa recientemente donde incluso hablaban sobre el tema del Tribunal Supremo Electoral, posicionaban los temas que a juicio de ustedes hay que ir mejorando para que los resultados electorales del próximo 9 de marzo sean más transparentes, por decirlo de esa manera, desde el punto de vista de ustedes, ¿no? Sí, nosotros estamos preocupados porque en la pasada elección del 2 de febrero vimos un tremendo abstencionismo. Y el abstencionismo es el reflejo de una enfermedad, de que la gente no quiso manifestarse a ir a las urnas por diversas razones. Una de ellas fue el comportamiento del Tribunal Supremo Electoral, no hizo llamado al voto, cambió el lugar de las elecciones con 1 o 2 días de anticipación sin previo aviso, no se le propició a la gente porque era una votación residencial, no se le dio transporte público. ¿Y esa es obligación, siempre tuve esa duda, es obligación del Tribunal Supremo Electoral? Por supuesto, es obligación hacer que las votaciones, el ciudadano tenga la mayor posibilidad de ejercer su derecho del sufragio. Pero quizás lo más importante fue la falta de objetividad que tuvo y de imparcialidad que tuvo el Tribunal Electoral, donde permitió una campaña que duró demasiado tiempo y cansó a la gente, pero además donde se parcializó, donde a unos les permitía todo y a otros no les permitía nada. Creo que eso ayudó a que la gente no fuera a votar. Y en segundo lugar, las campañas. En las campañas donde se hicieron una serie de ofertas que ya la gente, digamos, mucha gente no creyó en ellas y dijo, no vio diferencia entre una y otra y no se vio motivada a hacer el esfuerzo de ir a votar. El otro problema fue el de la seguridad, en los cuales vimos cómo las maras hicieron esfuerzos importantes para atemorizar a la gente. Hubieron reportes de robos de DUIs, de amenazas en ciertas comunidades, de renteos el día de las elecciones, y las autoridades de seguridad que no propiciaron la seguridad ciudadana necesaria para que el ciudadano se sintiera tranquilo de poder ir a votar. Ahora, ¿qué significa todo esto en abstencionismo? Bueno, para una democracia, un proceso democrático, porque no vivimos de verdad una democracia sólida como en otros países, incluyendo Costa Rica, esto significa que aquella pareja fórmula presidencial que resulte electa, si resulta electa con un porcentaje tan bajo de votos, podrá tener la legalidad que le da la elección, pero no va a tener la legitimidad para gobernar en nombre de todos los salvadoreños y hacer todas las cosas que tiene que hacer, que van a ser difíciles, porque aquí nos están pintando en la propaganda oficial que vivimos en el país de Alicia y el país de las maravillas,
pero la verdad que el próximo gobierno que llegue va a tener muchos retos, un país endeudado, un alto déficit fiscal, un problema de delincuencia tremendo, bajo crecimiento, cero inversiones, por mucho que diga que están generando puestos de trabajo, la gente no encuentra trabajo en las calles y van a tener que tomar medidas en las cuales va a requerir del apoyo de todos. Federico, ¿y esa condición a la cual se refiere Luis Cardenal, se mantiene o se ha superado esa situación de que denuncia, por ejemplo, Luis, ¿no? De un Tribunal Supremo Electoral parcializado, de una situación irregular, del no llamado que se ha hecho oportuno para asistir a emitir el sufragio? ¿Se mantiene o ha desaparecido ya? Bueno, sobre el llamado a emitir el sufragio llevan 2 semanas ya de atraso, ¿verdad? Es decir, quedan 3 semanas más o menos, digamos, para la elección del domingo 9 de marzo y todavía vemos que el tribunal no cumple con ese rol. Esperaríamos que lo haga en las próximas 3 semanas. Obviamente, lo que no has hecho en 3 meses, lo vas a hacer en 3 semanas, ya es un poquito complicado, ¿verdad? ¿Qué tanto eso va a permear para que la gente pueda acudir a votar y ejercer el sufragio el día domingo 9 de marzo? Es un poco incierto, pero bueno, independientemente de eso, es parte de la obligación del Tribunal Supremo Electoral y es lo que le estamos pidiendo que haga, que cumpla con su rol básico. No estamos pidiendo que haga más allá de lo que la ley le faculta. Ahora, creo que es importante, Romeo, entender lo siguiente, es decir, no hay un solo tratado, un solo libro que hable básicamente sobre la democracia, que diga que la democracia en un país como el nuestro se consolida en la medida en que menos salvadoreños acuden a votar. Es justo lo contrario. Toda democracia en cualquier parte del mundo, y nuestro país no es la excepción, en cualquier parte del mundo la democracia se consolida en la medida en que más ciudadanos ejercen la participación en sus procesos democráticos. Uno de los procesos democráticos más importantes, obviamente, es aquel que permite que tú y yo decidamos quiénes van a ser nuestras próximas autoridades. Entonces, si hay un alto ausentismo electoral, eso impide que se consolide, que se solidifique la democracia. Esto es básico. Entonces, si esto lo entendemos, lo que tenemos que hacer en este momento es todos los salvadoreños, comenzando con el presidente de la República. Él debería ser el más interesado en esto, ¿verdad? En lugar de estar gastando ese dinero que está gastando de tus impuestos y de los míos en esa campaña que es a todas luces ilegal, lo que debería estar haciendo es sumarse a esta cruzada nacional para llamar a la gente a votar. Eso es lo que deberíamos de hacer todos los salvadoreños de bien, los que queremos que en efecto la democracia salvadoreña se consolide y se solidifique. Ahora, Luis Federico, pregunto lo siguiente, ¿no? A ver, ¿solo es culpa o qué tanto de culpa, ¿no? O de responsabilidad, para decirlo de otra manera, tiene el Tribunal Supremo Electoral sobre este desencantamiento de la política, sobre este ausentismo? Porque me parece que también vienen otros factores que se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo también, ¿no? Otros elementos que han venido contribuyendo, el discurso, las actitudes, etcétera, que han venido contribuyendo a este ausentismo que se mostró en las pasadas elecciones, que de hecho también, pregunto, ¿no? Quedó un poco en duda si en realidad era un 54%, porque al final el Tribunal Supremo Electoral dijo es un 64% el que acudió a las urnas. Bueno, por ahí hay un debate sobre el porcentaje, pero bueno, ¿qué otros factores están contribuyendo a este ausentismo en las urnas? Nosotros mencionamos el Tribunal Electoral como parte, porque él es el que rige el proceso. Y si un juego, un pleito, un juego de fútbol, lo que sea, el árbitro, los que dirigen el proceso y que se lleve a cabo como debe de llevarse a cabo, no lo hace bien, entonces lo que vamos a tener ahí es más dificultades a la hora de iniciar el partido de fútbol. Pero sí, definitivamente yo creo que la gente tiene que entender que la democracia no se limita solo el día de ir a votar, pero empieza el día de la votación, porque es el momento donde uno hace una reflexión, o debería hacer una reflexión acerca de las circunstancias del país, el estado de la nación, de quiénes nos han dirigido, cómo nos han dirigido, si las cosas se han hecho bien, si se han hecho mal, qué se requiere hacer para componer los problemas que nos abaten. Y entonces, a través de esa decisión que inicia el día de las votaciones, debe de dársele seguimiento diario con participación, con crítica constructiva, con apoyos, con ayudas, con solidaridad, con el cumplimiento de nuestros deberes cívicos, pago de nuestros impuestos, etcétera. Pero fíjate que aquí tenemos algunas manifestaciones de cómo esto está mal. Tenemos una propaganda gubernamental multimillonaria que viola las leyes y que hasta cierto punto, y ojalá haya oportunidad de hablar de esto más adelante, que hasta cierto punto es engañosa, porque se manipulan las cifras así como las está manipulando el Tribunal Electoral para decir que aquí estamos todo bien, que aquí
no existe un problema de delincuencia que no deja vivir en paz a las personas, que las escuelas están bien y la educación está bien porque dan un vaso de leche 3 veces al día, 40% de las escuelas, y dan paquetes escolares, que está muy bien que lo den y ojalá se diera a más niños por más tiempo. Pero no se dice que los estudiantes y los profesores son rehenes de la delincuencia. No se dice que las iglesias, que las escuelas están sin techo, que no hay agua potable. Se les va a dar computadora y no hay luz eléctrica. Se les va a dar computadora y no se pagó el internet en las cuantas escuelas donde había internet. ¿De qué le va a servir una computadora si no va acompañado de luz eléctrica, de un techo, de un pupitre, de un maestro que esté ahí todo el tiempo, de que exista el internet para poder sacarle el jugo a la computadora? Luis, recientemente escuchamos al presidente de la República, por cierto, este fin de semana, Federico decía, lo que pasa es que se está tratando de invisibilizar, por un lado tratando de callarse al presidente, pero por otro lado decía, se trata de invisibilizar los logros de este gobierno, y hablaba él de la reducción de 11 puntos en la pobreza. Bueno, un dato, por supuesto, que lo recoge desde el Ministerio de Economía, ¿no? Pero fíjate y decía, nadie habla de esa reducción de la pobreza en 11 puntos, por ejemplo. Por eso te digo que aquí habría que meterse más con los detalles y haber sabido, hubiéramos traído más información. Pero la reducción de la pobreza dice que ha sido de 5 puntos. Habrá que compararlo con qué. Hace unos cuantos meses, FUSADES, a través de cifras oficiales, dijo que la pobreza había aumentado para 360 y pico mil salvadoreños. La pobreza se mide a través de ciertos parámetros. Uno de ellos es el costo de la canasta básica. Entonces, según tengo entendido, esta reducción de la pobreza de 5 puntos, que es muy bueno, y ojalá fueran 30 puntos y ojalá no hubieran pobres, y hay que hacer todo lo que se tenga que hacer para que eso funcione, pero esa reducción de la pobreza en gran parte se debe porque hubo reducción en los precios de ciertos productos de la canasta básica, y entonces los pobres, digamos, dejaron de ser pobres por $1, o por $1 de ingreso de lo que le costaba la canasta básica. Entonces eso yo creo que si bien pues hay que reconocer esa parte, no podemos darnos por satisfechos con que eso es todo lo que hay que hacer. Y vemos eso en medio de cuando uno ve, por ejemplo, una campaña multimillonaria que está haciendo la Presidencia de la República, y vemos que a nuestros socios se quejan de que como proveedores del gobierno tienen 3, 4, 5 meses que no les pagan. Y voy a darte un caso específico. Alguien que le vende a la Corte Suprema de Justicia dice que tiene más de 4 meses en que ya su empresa está al borde de la bancarrota porque no le pagan. Y la Corte Suprema dice que no le paga porque a ellos no les han dado la asignación que les corresponde en materia presupuestaria. Entonces, uno dice, bueno... O se gastaron el dinero que tenían presupuestado. Se gastaron el dinero en otras cosas. Y podríamos decir, bueno, se gasta en propaganda, pero no hay medicina en los hospitales, o no hay agua en las escuelas, o no hay más policías en las calles, o hay policías y no tienen gasolina en los vehículos, o no tienen vehículos para ir a patrullar. ¿Verdad? Entonces, sí creo yo que los problemas hay que atacarlos de raíz. A ver, Federico, entiendo la posición cuando ustedes dicen, miren, nos están planteando un país del país de las maravillas, ¿no? A lo mejor no estamos como deberíamos de estar, a lo mejor no hemos avanzado en los indicadores que deberíamos de haber avanzado, pero por otro lado también pregunto, ¿estamos en un país tan fatal? Es decir, a ver, yo creo que no hay que ser ni fatalista ni tampoco ponernos tan optimistas como nos quiere pintar el presidente el país, ¿verdad? Obviamente hay que decir los datos duros, y los datos duros indican que el país está a la cola en casi todos los índices de desarrollo, eso está claro. Eso no es una cosa que se haya inventado la Cámara de Comercio, que se ha inventado cualquier voceo gremial en el país. Esto lo dicen los organismos que se encargan de medir el desarrollo en todo el mundo. Y en el caso de El Salvador estamos a la cola en Centroamérica, ya no digamos en el resto del mundo, por supuesto. En este momento estamos comparados a niveles de inversión, por ejemplo, de creación de empleo, con países en África, cuando hace algunos años todavía El Salvador estaba arriba en toda Centroamérica, ¿verdad? Entonces, es decir, esos son datos duros que no pueden ser escondidos por una propaganda gubernamental. Te pongo otro ejemplo, ya que Luis mencionaba el tema de la educación y de cómo la propaganda del presidente Funes solo presenta una parte del problema. Te pongo el caso del tema de la transparencia.
No ha habido otro gobierno más transparente que ese. Esto es básicamente lo que te quiere decir la actual propaganda gubernamental. En la práctica ha sido así. Veámoslo de la manera más fría. Para empezar, todas las reformas que se han hecho en temas de transparencia se han hecho casi doblándole el brazo al presidente Funes y a su gobierno. Te lo digo yo con todo conocimiento de causa porque he sido parte a través de ANET del grupo promotor y nos hemos dado cuenta de todo lo que hemos venido luchando desde el tiempo del presidente Saca para que todas esas reformas institucionales se hicieran y tuviéramos más transparencia. Y sin embargo, todavía hay un montón de cosas que no sabemos. Esa propaganda gubernamental de la que estamos hablando, yo no sé cuánto me cuesta. Digo, ¿cuánto me cuesta? Porque sale de mi bolsillo, sale del tuyo, sale del de Luis Carnal, sale de mucha gente que nos ve y que paga sus impuestos. Y sin embargo, esa propaganda que a la hora de la hora lo que hace es inclinar la balanza electoral, porque eso es lo que hace. Por eso es que la Sala Constitucional ha sido tan clara en este tema de por qué los funcionarios públicos no pueden prevalerse de su cargo para hacer propaganda gubernamental y partidaria y electoral. Y yo no sé cuánto me cuesta. Es decir, esa es la transparencia que necesitamos también saber, ¿no? A ver, Federico, déjame decirte, recordar nada más, ¿no? No voy a emitir opinión sobre eso, solo dar un dato. Es que el Tribunal Supremo Electoral recientemente acaba de absorber al presidente de la República en cuanto a estos spots que se programaron exactamente el día de las elecciones, tú te recuerdas, ¿no? Bueno, entonces el Tribunal Supremo Electoral acaba de decir que no hay violación a la Constitución ni al Código Electoral en eso. Bueno, eso es una manifestación más de cómo el Tribunal Electoral no está cumpliendo con su deber y está siendo totalmente parcial. ¿Quién, con dos dedos de frente y uno de lógica, va a decir que lo que hizo el presidente y lo que ha estado haciendo el presidente en los últimos meses no es campaña electoral a favor del partido de gobierno? Hasta lo señaló la OEA. Sí, hasta los mismos observadores internacionales, donde tienen ellos muchos simpatizantes que ellos han invitado, lo han dicho. Entonces, que venga ahora el tribunal a decir, tratar de burlarse de una sentencia de la Sala de lo Constitucional en que dice que eso no se debe de hacer, y el tribunal, haciendo uso de su poder, dice, miren, sí, no se puede hacer propaganda, pero lo que hace el presidente no es propaganda electoral, pues es una burla a los ciudadanos, y es lo que va haciendo que uno pierda la confianza en las instituciones, y además demuestra la importancia de que las instituciones de verdad tienen que cambiar en El Salvador. El Tribunal Supremo Electoral no puede ser un coto de caza de los partidos políticos donde se lleguen a defender los intereses políticos partidarios de algunos individuos. Tiene que ser un tribunal que imparta justicia electoral y que esté al servicio, como deben de estar todas las instituciones, al servicio del pueblo salvadoreño y del bien común. Y el bien común lo que quiere es una competencia limpia. No dicen los anuncios pues de que aquí es juego limpio, pero a la hora que vemos las intimidades de cómo se maneja el poder y cómo se manejan las instituciones, vemos que las instituciones y estos funcionarios dejan o tienen una gran deuda con los ciudadanos. Luis, para ir a la primera pausa comercial, entonces, el escenario que ustedes me están describiendo en este momento es que no ha cambiado mayor cosa de la primera ronda a esta segunda ronda que nos vamos a enfrentar, ¿no? Que la situación en el Tribunal Supremo Electoral continúa siendo, a juicio de ustedes, la misma, que continúa habiendo una contienda desigual, si tú lo quieres decir de esa manera. Sí, pero yo creo que hay una cosa que se ha cambiado, y es que la gente, ante enfrentar la realidad de que aquí exista la posibilidad de un cambio de sistema, estar viendo lo que está sucediendo en Venezuela, que es el faro que ilumina a los líderes del partido político de gobierno, y estamos viendo las realidades de cómo un país rico en petróleo, en recursos, no tiene ni papel higiénico para sus ciudadanos y los está reprimiendo con violencia y está metiendo presos a la gente que se opone o que se quiere protestar acerca de todas esas cosas. Yo creo que la gente aquí está reaccionando y tristemente que reaccione a través del temor de lo que pueda suceder y de que la democracia se pueda ver cohibida en el futuro. Pero sí creemos que lo importante es que se motiven a participar. Ojalá no fuera por el miedo, sino que motivados, porque aquí tenemos oferta de a ver quién es el mejor para resolver los problemas nacionales, y que votáramos en positivo, tratando de motivar a la gente que diera las mejores soluciones, pero lamentablemente eso no se ha dado. Y a ver, Federico, Luis, a mí me queda claro desde el punto de vista, y es una interpretación mía y puede ser errónea, ¿no? Me queda claro que desde el punto de vista de la Cámara de Comercio no es el FMLN el que puede hacer mejor las cosas, sino que es el otro partido que está en contienda. Mire, a ambos les señalamos deficiencias. En ambos creemos que tienen mucho que prosperar, pero entre las dos opciones, aquí estamos viendo una que ofrece un cambio de sistema
que no ha funcionado en ningún lugar del mundo, en ninguna de las épocas del mundo en que se ha aplicado. Entonces, nosotros no es que estemos en contra del FMLN porque nos caigan mal sus líderes o porque no nos gusta el color rojo o porque no nos gusta el nombre. Sí, porque si no anduvieras esa corbata, por ejemplo. O porque estuviera bloqueado ideológicamente, no, sino porque uno analiza, uno ve las propuestas, uno ve los sistemas. Y uno ve los impactos que esos sistemas tienen en la sociedad. Y uno ve las actuaciones también, que es lo más importante. Yo creo que la manera de calificar a un gobierno es cómo ha actuado, o cómo ha actuado un partido de gobierno, ¿verdad? O cómo está actuando incluso en este momento. Federico, Luis, tengo que hacer la primera pausa comercial. Bueno, es importante, la Cámara de Comercio, ANEP, FUSADES, todas las instituciones, todas las gremiales, todos los sindicatos, los trabajadores, la sociedad civil, tienen todo el derecho, ¿no?, a expresar su punto de vista, su pensamiento, su posición en torno a lo que estamos viviendo los salvadoreños, en torno a este segundo evento electoral. Y bueno, cuando regresemos, precisamente yo quiero escuchar, además de formular la crítica, digo crítica en el buen sentido de la palabra, ¿qué están haciendo las gremiales en nuestro país para incentivar, por ejemplo, a la población a que acuda a las próximas elecciones, para que acuda a votar en las próximas elecciones, para tratar de hacer menos el ausentismo, ¿no?, de cara a las próximas elecciones? Volvemos en breve, ¿les parece? Gracias. Pausa. Muy bien, estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Luis Cardenal, presidente de la Cámara de Comercio, y Federico Hernández, director ejecutivo, están con nosotros. Y antes de irnos a la pausa, Federico, hacíamos la pregunta, ¿no?, la reflexión, bueno, ¿qué hace también la empresa privada para sumarse a este esfuerzo? Si vota se nota, creo que se llamaba una campaña que se llamó la campaña y que se llama todavía esa campaña y que la van a mantener ustedes en esta segunda ronda electoral. Y que de hecho, Romeo, la hemos mantenido en todos los procesos electorales, por lo menos estamos hablando de los últimos 3, 4 de los más importantes, la hemos mantenido porque consideramos que es importante, en efecto, consolidar la democracia a través de la participación de la ciudadanía. Incentivar esa participación creemos que es uno de los roles que, por lo menos como sociedad civil organizada, debemos estar jugando todo el tiempo. Ya Luis Cardenal te va a dar algunos datos que son importantes sobre el tema de si vota se nota y lo que estamos haciendo adicionalmente, pero que yo quería mencionar algo porque me parece que es el argumento más insólito que ha dado el Tribunal Supremo Electoral con respecto a este tema del presidente de la República y su propaganda. Y el Tribunal Supremo Electoral ha hablado del derecho de expresión del ciudadano presidente de la República. Eso a mí me impresiona. Me impresiona que un Tribunal Supremo Electoral no entienda la diferencia que ya da la Constitución entre un funcionario público y un ciudadano común y corriente, digamos, por decirlo de alguna manera. Es decir, la Constitución dice que un funcionario de la República solo puede hacer aquello que expresamente le mandata la ley. Y en el caso de nosotros ciudadanos, podemos hacer todo menos aquello que expresamente nos prohíbe la ley. ¿Por qué la Constitución de la República hace ese tipo de diferenciaciones? Porque es evidente que hay una gran cantidad de ventajas o privilegios que tiene un funcionario que no tiene el ciudadano común y corriente. Por lo tanto, no se puede igualar la libertad de expresión del ciudadano presidente de la República con todos sus privilegios y ventajas, comenzando con los recursos públicos, con la que tiene o la que puede tener un ciudadano común y corriente. No se puede hacer privilegiar más todavía la libertad de expresión del ciudadano, al contrario, lo que tenemos que hacer es limitarla, ¿verdad? Ahora, es decir, Federico, no tiene prohibición el presidente de enunciar sus logros, ¿no? No tiene prohibición, porque tampoco lo tuvo Elías Antonio Saca, tampoco lo tuvo Francisco Flores. Por supuesto. Todos los presidentes de la República creo que han hecho eso. Y ojo, ahora, ¿dónde está la parte de la inclinación de eso de inclinar, como ustedes dicen? Ahora el presidente dice que no sabe qué significa prevalecerse de su cargo para hacer propaganda partidaria. Se lo voy a explicar. Es cuando, por ejemplo, utiliza recursos públicos, que nadie sabe a cuánto ascienden, en un programa sabatino donde pasa el 80% del tiempo criticando al partido opositor. Eso es prevalecerse del cargo público, por ejemplo, ¿verdad? Y puedo mencionar todo un montón de... Te doy el que vemos todos los sábados. Hay mucho más que decir. Eso es ilegal y obviamente la Constitución lo prohíbe. Y a ver, ¿qué hace de diferencia un diputado del partido Arena, ¿no? O cualquier diputado, digamos,
Pero digo, para ver la otra parte, ¿qué hace de diferencia que un diputado del Partido Arena, por ejemplo, también haga su crítica utilizando los medios de comunicación? Critique la gestión del presidente Mauricio Funes, critique y hable de que la delincuencia, por ejemplo, sigue galopante o que el desempleo es más grande ahora. ¿Qué hace de diferencia eso con lo que hace el presidente de la República? Si los dos son funcionarios públicos al final y los dos tienen una prohibición de la Corte Suprema de Justicia, específicamente de la Sala. Sí, la cuestión es definir qué es lo que es campaña. Ya. Y el diputado quizás lo hace en una conferencia de prensa o en un programa donde lo invitan a dar su opinión personal. El funcionario ocupa recursos públicos para pagar propaganda, para decir lo que quiera decir, especialmente en contra de su opositor político, y eso no está bien. Fíjate que, volviendo al aspecto del Tribunal Supremo Electoral, vemos algunas cosas que realmente llaman la atención. En otros países, a un candidato se le explora su vida privada y pública, o sea, privada hasta cierto punto, ¿verdad? Que dónde estudió, qué logros tuvo, qué notas o calificaciones sacó, si practicó deportes, para conocer a quién el ciudadano le va a dar su representación. Aquí, curiosamente, se le está diciendo a la gente que vote por un candidato X, pero el tribunal dice no se puede hablar de su pasado, no se puede comparar los pasados de dos candidatos para ver quién es el que ha tenido una trayectoria que permita que nosotros le demos nuestra confianza porque ha tenido mejor récord, porque se ha comportado mejor, porque tiene más capacidades, porque es más probable que cumpla con las promesas que nos está haciendo. ¿Y lo dice el tribunal o lo dice el Código Electoral, que no se puede hacer mención específica de los colores de otro partido político y del nombre de las personas en contienda? No se puede hacer uso, digamos, de los colores y de los símbolos del otro partido. Sí. Pero digo yo, ¿tenemos los ciudadanos derecho o no de conocer quién es, de dónde viene, qué ha hecho, cuáles son sus cualificaciones y calificaciones para que pueda hacerse cargo de semejante responsabilidad que es la de gobernar en nombre de todos nosotros? Yo creo que eso debería de ser una exigencia para que podamos nosotros tener más información y tomar mejores decisiones. Pero aquí el Tribunal Electoral, cualquier referencia que se haga al pasado de algún candidato, pues dice de que eso no se puede hacer y limita el conocimiento que los ciudadanos podamos tener para tomar una mejor decisión. Claro, Y a Maritza Herrera Rebollo, que es una ciudadana, se le limitó su libertad de expresión porque estaba supuestamente zahiriendo la dignidad de un candidato, ¿verdad? Y sin embargo eso al presidente no le ocurre, siendo él funcionario público. De nuevo, aquí donde vemos ese tipo de sesgos que terminan diciendo, haciéndote pensar, bueno, el Tribunal Supremo Electoral realmente está siendo imparcial al momento de juzgar este tipo de cosas, y por eso es importante, y eso lo hemos, como aliados por la democracia lo hemos dicho cantidad de veces, es importante separar las atribuciones administrativas de la jurisdiccional del Tribunal Supremo Electoral, porque entonces son los partidos políticos, algunos en contienda, otros no, porque entiendo que ahora el Partido Arena no tiene ningún tipo digamos, de representante, por lo menos al más alto nivel en el Tribunal Supremo Electoral, pero están siendo juez y parte porque participan los partidos políticos en la contienda electoral y al mismo tiempo deciden entre ellos quién está violando o quién no el Código Electoral. Ahora, ¿y cómo queda el segundo magistrado del Partido Arena? Si no lo es Walter Araujo, que lo ha dicho muy abiertamente, ¿no? Que no representa ningún partido político, entiendo que está un segundo que es representación del Partido Arena. Pues sí, es decir, es un suplente que está ahí, que vendría siendo el suplente, digamos, de Walter Araujo, una situación un poco extraña, sumamente irregular. Hay que recordar una cosa, Romeo, el Tribunal Supremo Electoral, una de las cosas por las cuales supuestamente se conformó a través de las representaciones de partidos políticos, era no solamente para administrar el proceso electoral en sí, sino para establecer una mutua vigilancia. Para eso es que están ahí esos representantes de los partidos políticos. Entonces, claro, es lógico que un partido se sienta en desventaja si de repente aquel que puso como su representante para establecer esa mutua vigilancia, de repente no está cumpliendo con esa labor. Luis, volviendo al tema, antes de retomar el tema de que si vota se nota, a ver, cuando hablamos de estas cosas no podemos, decía yo hace un momento, no podemos dejar de lado las acciones que viene registrando la población salvadoreña desde hace buen rato aquí en el país, ¿no? Diputados involucrados en el tema del narcotráfico, diputados que han golpeado a su esposa, metidos en violencia intrafamiliar, diputados que viajan mucho
también con los recursos de la población salvadoreña, digo, cosas como lo que acaba de suceder, ¿no? La acusación que pesa sobre el expresidente Francisco Flores, que por supuesto no se ha demostrado, será la fiscalía. Situaciones como esas al final van desencantando a la población, digo, suman a todo esto, no quiero decir que es lo único, pero suman a toda esta cuestión que al final probablemente si hay un desatino del Tribunal Supremo Electoral no es lo que más está pesando en la población salvadoreña para desincentivarse, ¿no? Del proceso electoral. Por eso dije yo que había una variedad de factores dentro de los cuales el tribunal es uno, porque digamos es el que rige la contienda. Dije también del aspecto de la seguridad para el día de la votación y el más importante es el desencanto de los ciudadanos ante los políticos y las ofertas políticas, porque cada vez que hay elecciones se hacen una gran cantidad de promesas, se levantan las expectativas y las esperanzas de la población para que el día después de las elecciones los ciudadanos se tengan que enfrentar con una dura realidad. Y después de un tiempo veamos que la fábrica de empleos nunca nos dieron la dirección de dónde estaba, ¿verdad? Entonces hay una serie de cosas que van desencantando. Y lo que tú mencionás es algo que venimos arrastrando desde hace ya bastante tiempo, donde la gente, el ciudadano normal, aquella persona honesta que pueda tener intenciones de participar, dice, no, yo en política no me meto porque eso es sucio, porque ahí es para mentirosos. Y entonces la política, que debería de ser algo noble, algo en lo cual uno, en Grecia, en el pasado, los gobernantes eran los más sabios, los más respetables, en muchos casos ancianos venerables, que los ponían a gobernar porque decían, estas personas de verdad van a velar por el bien común, por el bienestar de todos. Ahora no, ahora llego ahí a cumplir aquel dicho popular que dice, bueno, Señor, no te pido que me des, sino que me pongas donde hay, que el resto me encargo yo. Y eso la gente lo percibe. Y la gente va desencantándose de eso y va bajando su deseo de participar, inclusive manifestándose eso en el peor de los momentos, en el momento de las elecciones. Porque vemos como que a la hora que sucede un escándalo, la gente se indigna, se escandaliza, pero no hace nada, como que no fuera con él, como que si la cosa pública no les perteneciera, como que no fuera de todos. Y después, a la hora de las horas, seguimos pagando las consecuencias porque los problemas ahí están presentes y nunca se resuelven. Claro. Luis, hace poco, Federico, conversando con, si mal no recuerdo, como el similar, ¿no?, de la ANEP, pero era el de Guatemala, que por cierto vino en el marco de las elecciones, si mal no recuerdo, ustedes deben de conocerlo muy bien. Le preguntaba hasta dónde la empresa privada, y es que tiene todo el derecho, como dije, todas las gremiales, ¿no?, los sectores de la sociedad civil de El Salvador tienen derecho a participar, a opinar, pero decía, ¿cuál es la línea entre hacer la crítica, hacer la reflexión y meterse a política partidaria de las gremiales? Y no estoy diciendo que no tengan derecho, yo creo que cada quien define si se quiere meter, si quiere cruzar la línea o no cruzarla. ¿En qué situación se ven ustedes, se ve la empresa privada en el país, Luis? ¿En una situación donde hace crítica reflexiva o realmente se está metiendo ya a una línea política partidaria? Excelente pregunta, Romeo, porque de eso hemos sido acusados para tratar de callar cuando nosotros queremos hacer una crítica constructiva. Política, y hay que entender esto, política partidaria o política electoral es una. Significa meterse en cómo se manejan los partidos, a quién van a llevar de candidatos, en ir a hacer campaña, ir a pedir el voto por un partido, etcétera. Pero política viene del griego polis, que es el manejo de la ciudad, de la cosa pública. ¿Cómo las gremiales no nos va a interesar meternos en política económica o opinar acerca de política económica o política fiscal o política educativa? No, claro. O política de seguridad. Tenemos que hacerlo porque si eso no está funcionando, es imposible que haya una empresa sana en una sociedad enferma. Es imposible. Entonces nosotros tenemos que hacer ese tipo de críticas y tenemos que hacer ese tipo de propuestas también. Fíjate que se nos ha dicho o se nos ha criticado de que nosotros estuvimos en contra del gobierno desde el comienzo. Y yo te puedo decir con toda propiedad que cuando ganó el presidente Mauricio Funes se le dio el apoyo y el beneficio de la duda. Y a todas las reuniones y a todas las mesas que nos convocaron los primeros 2 años, ahí estuvimos presentes, hasta que nos dimos cuenta que estábamos siendo utilizados, que nada de lo que íbamos a hacer ahí era de verdad para avanzar.
Y entonces, inclusive, habían sectores que decían, miren, si hay que apoyar al presidente Funes y hay que defender al presidente Funes porque el presidente Funes es el que nos defiende a nosotros como ciudadanos a que caigamos en las garras del ALBA y que caigamos en las garras del sistema del socialismo del siglo XXI. Así empezó la relación, pero poco a poco se ha venido deteriorando en la medida que nosotros vamos viendo de que el presidente está gobernando de una manera que no es la más conveniente para el país y que en lugar de buscar entendimientos y en lugar de buscar acuerdos y buscar integrar al país, lo ha ido polarizando más a través de ir atacando, señalando, criticando públicamente, en algunos casos persiguiendo a todo aquel que se atreva a llevarle la contraria. Okay. Y creo que eso no es conveniente ni para la democracia ni para el desarrollo económico. Gracias, Luis. Cuando regresemos, Federico, tu opinión respecto a esos temas. Hacemos una nueva pausa comercial, regresamos. Muy bien, estamos de regreso, Federico. Antes de ir a la pausa comercial, quedamos pendientes de escuchar tu opinión respecto a este tema que estaba analizando Luis. Mira, en el caso de la política partidaria es obvio, Romeo, que nosotros no podemos como gremial hacer nada en ese sentido. No hay pronunciamientos en ese sentido. Es más, creo que hay que ser coherente con estas cosas y hay que dar ejemplos. El ejemplo más claro, por lo menos el que más recuerdo yo, es el 743. Cuando fue el 743, que fue impulsado por Arena en contra de la Sala de lo Constitucional, esta gremial, la Cámara de Comercio, fue la primera gremial privada que hizo pública crítica a Arena por aquello que estaba haciendo. Es decir, obviamente después de eso como que Arena entendió el error, corrigió y no volvió a tener ese tipo de tropiezos a lo largo de los años. Pero ojo, la institucionalidad la puede romper cualquier partido político e independientemente quién lo haga, vamos a estar siempre como Cámara de Comercio o a través de Aliados por la Democracia criticando a aquel que se atreva a destruir o a poner en riesgo la institucionalidad y la democracia en el país. Eso es coherencia, creo yo. Y nosotros, obviamente hay un montón de cosas, voy a decirte algo que es más personal, pero cuando yo era parte del gabinete del expresidente Saca y él hacía, prevalecía, no a los niveles de exageración que ha llegado Mauricio Funes, que yo creo que ha sobrepasado todos los límites, pero también se prevaleció varias veces de su cargo para hacer política partidaria. Este servidor, siendo miembro de su gabinete, lo criticó públicamente. Y ojo, quiero decir una cosa también, y esto va en honor a él, nunca tuve ninguna represalia por eso. Ajá. Pero me atreví a hacerlo porque me parecía que estaba destruyendo la institucionalidad y poniendo en riesgo la democracia. Eso es coherencia. Entonces creo que si las gremiales y en general todas las personas que emitimos opinión sobre estas cosas, nos mantenemos en una línea coherente, eso va haciendo que la gente vaya respetando más las posiciones que vamos tomando en el transcurso de los años. Luis. Bueno, nuestro compromiso es con el país, nuestro compromiso es con resolver los problemas que afectan a la gran mayoría de los ciudadanos, dentro de los cuales están nuestros asociados. Nuestros asociados, a nosotros muchas veces se nos dice, miren que ustedes representan a la gran empresa. La gran empresa se representa sola, no necesita mucho de gremiales. El 90% de nuestros asociados son medianos, pequeños y micros. Y el 80% son pequeños y micros empresarios que sí requieren de que hablemos en nombre de ellos y que digamos las cosas que le afectan a ellos. Y como dije anteriormente, si la base sobre la cual se construye una empresa no es una base sólida, si las reglas de juego no están ahí, pues entonces es difícil que cualquier empresa prospere. Hemos mencionado anteriormente que todas las semanas vemos ingresos y salidas de socios de la Cámara. Y en las salidas es triste ver que las salidas dicen, miren, salgo, alguna tal vez porque no está contenta, pero la gran mayoría es porque dicen, estoy siendo extorsionado, ya no aguanto la delincuencia, me siento amenazado, me voy a ir del país, y otras porque la situación económica no les permite a ellos crecer y hacer negocio. Y la primera causa que hay es precisamente que no exista reglas claras de juego, certidumbre, confianza, certeza
que la inseguridad sea la que prevalezca. Luis, perdona, a propósito de lo que decía Federico, ¿no? De la coherencia que debe tener una gremial. Mira, a mí me gusta ser muy franco en esto. Yo escribo mucho en Twitter y uno de mis comentarios fue, y lo puse así textualmente, que me hubiese gustado que en una conferencia que dio Aliados por la Democracia se hubiesen referido también al tema del el expresidente Francisco Flores. Correcto. Yo no hablo de personas, excepto aquellos que tienen, Cierto. digamos, que ya están, por ejemplo, que ya están siguiéndose un proceso, ¿no? Por lo menos desde la Asamblea Legislativa. No hablo de candidatos, nunca señalo candidatos a la vicepresidencia, nunca señalo personas. Externo opiniones, a veces como tiene derecho cualquier ciudadano, aunque seas periodista, la gente muchas veces se equivoca, cree que uno no tiene derecho a opinar también sobre ese tema. Tiene derecho porque antes de periodista sos ser humano, ¿no? Sos una persona que sos inherentemente de la sociedad. Entonces yo decía, ¿por qué Aliados por la Democracia? No sé si lo han hecho en ocasiones anteriores, lo tengo que aclarar, pero en esa última conferencia no se refirieron al tema del expresidente Francisco Flores. A propósito de la conferencia, es decir, de la coherencia que decía Federico. Es decir, externando también preocupación por la posible pérdida, ya no se habla de 10 millones, sino de más, de esa cantidad de plata que venía para familias necesitadas aquí en el país y para programas específicos. Ahí es donde uno dice, bueno, a ver, ¿cómo se plantean las gremiales aquí en el país? Bueno, nosotros en su momento hicimos una crítica. Lo que sucede en este caso particular es que corresponde a ciertas instituciones hacer las investigaciones y dilucidar cuál es la verdad que hay detrás de todo el caso. Nosotros dijimos, miren, esto no está bien. Ahí hay cosas que no nos parecen, que no lucen bien, y que tienen que investigarse a fondo. Y si aquí se ha violado la ley, debe de castigarse con todo su rigor a aquel que la haya violado. En este caso, sea presidente Francisco Flores o sea el que sea. Esa es nuestra posición. Sin embargo, lo que dijimos también es que lamentablemente se ocupan estos casos que deberían de ser ejemplarizantes si se demuestra que así fue, y se mezclan con la campaña política, y entonces resulta que ya no se sabe si lo que se está diciendo es cierto o no es cierto, si el reporte es verdad o no es verdad, que si el dinero vino o no vino, etcétera. Entonces todo eso confunde. Pero nuestra posición ha sido clara y continúa siendo clara. Ese tipo de situaciones no se deben de dar, deben de aclararse, y si se encuentran los responsables deben de ser castigados con todo el rigor. Vamos a hacer la última pausa. Cuando regresemos, venimos arrastrando ya el tema, si se vota, se nota, ¿no? Así es que vamos a tener de verdad, vamos a tener de verdad cuando regresemos por lo menos el tiempo para hacer una reflexión sobre eso. Volvemos. Pero voy a tomar el tema Federico, vamos a darle la palabra a Federico para que descanse Luis, ¿no? Y fíjate, yo más bien le quería dar la palabra al presidente Cardenal porque le ha dado un nuevo impulso a Si Vota Se Nota, así que si me lo permitís. Ese es su derecho también de dar la palabra al presidente de la Cámara. Bueno, muchas gracias. Estamos haciendo un esfuerzo con Si Vota Se Nota en ampliar el número de establecimientos, empresas comerciales en que den ofertas especiales, descuentos 2x1, a toda aquella persona que el domingo 9 de marzo vaya a votar y lo demuestre enseñando su dedo ¿Tuvieron manchado. mediciones, Luis, del impacto que tuvo esto en la primera ronda? Sí, tuvimos mediciones y la gente estaba bastante contenta y entusiasmada, y estaba pidiendo que por qué no duraba más el periodo de las ofertas. Si Vota Se Nota durante todo el año. Sí, mientras le dure la tinta. Claro. Pero estamos tratando de ampliarlo para que dure en algunos lugares el día lunes o si es posible que dure mientras le dura la tinta. El número de establecimientos participantes, y además estamos haciendo un llamado a todas nuestras agremiados o no, de que seamos conscientes y que así como hablamos, también actuemos, y que se le dé a la gente el espacio para que pueda ir a ejercer su sagrado derecho del sufragio, ya sea abriendo mediodía para que puedan ir en la mañana o asegurándose que existan los turnos para que la gente pueda ir a votar
y no pierda pues la oportunidad de sus ingresos por su trabajo, aquellos que trabajan el domingo. A ver, Federico, cuando uno piensa en este tipo de iniciativas, la cree que es solo a nivel de la capital, ¿no? Así rápidamente, porque ya tenemos poco tiempo. Dime, ¿esto es a nivel nacional realmente? Es a nivel nacional en el caso de aquellas empresas que tienen sucursales en todo el territorio del país. Obviamente hay empresas que están focalizadas en las zonas urbanas, entonces obviamente ahí es donde tiene mayor impacto. Pero al final la idea es que termine, claro, que termine incentivando a todos los salvadoreños a que acudamos a las urnas. Yo creo que es importante porque además de que vamos a elegir a nuestros próximos gobernantes, además de que estamos haciendo llevando a cabo nuestra responsabilidad como ciudadanos, al mismo tiempo podemos recibir ofertas que de otra manera no podríamos recibir. Federico, muchas gracias. Un gusto haber conversado contigo. Muchas gracias, Luis, también por haber estado con nosotros aquí tomándose el sol esta mañana de inicio de semana, de lunes. Vamos a ver imágenes sobre cómo están ya los compañeros de Hola El Salvador. Ahí están, mire usted, ese es el kiosco donde estamos instalados. Y por supuesto, tal como se lo dije, al filo de las 8 de la mañana, todo el talento de Canal 12, todos los presentadores de Canal 12 están ahí reunidos ya para iniciar Hola El Salvador, porque tenemos un anuncio importante que vamos a realizarlo iniciando precisamente Hola El Salvador. Hacemos una pausa y regresamos en breve. Ahora tú también puedes ser dueño. Fede Cases presentó